Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Debate 22. Hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante y que seguramente va a servir de reflexión y de argumentación para estos tiempos, no solamente porque es una época en la que se acostumbra a tener unos días de pensamiento por la Semana Santa, sino también porque la época que estamos viviendo nos orillan a pensar en estas dos posibilidades, entre la fe y la razón. Para ello nos acompañan este día dos extraordinarios filósofos, el doctor Juan José Abud, él es doctor en filosofía, también con estudios en psicoanálisis. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, buenas noches. Gracias, Juan José. Y también está con nosotros Víctor Valero. Víctor es filósofo, académico, maestro en filosofía. Víctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Julie. Bueno, decíamos que es una época en donde se acerca la Semana Santa, normalmente estamos pensando en estos temas de religión y lo que se contrapone hoy en día a la religión, que es muchas veces la ciencia. Sin embargo, estamos en una particularidad, en un contexto peculiar que nos obliga a pensar mucho más en estas dos cosas. Si nosotros les dijéramos entre la ciencia y la religión, ¿qué proporciona más certezas y qué proporciona más dudas? ¿Qué dirían ustedes, doctor Abud? No creo que ni la ciencia ni la religión proporcionen ninguna certeza, creo que son motor de duda en el momento en que la ciencia cree que tiene todas las respuestas, se convierte en dogmatismo. Cuando el religioso cree que tiene todas las respuestas, se convierte en un dogmático. Así que en realidad ambas son generadoras de dudas, pero generadoras de dudas de diferente forma. La ciencia tiene que ver más con un conocer al mundo en su sentido más próximo, en aquello que podemos ver, sentir, pensar matemáticamente, claro. sobre todo pensar matemáticamente, mientras que la religión tiene que ver con otro tipo de cuestiones, de preguntas más de por qué estamos en este mundo, cuál es nuestra misión, etcétera. Son en realidad diferentes formas de cuestionamiento. Víctor, ¿qué dirías tú? Yo pienso que ambas, a partir de obviamente un método muy específico, buscan dar certezas, ¿no? Yo creo que esa es la finalidad en tanto de la ciencia como de la religión, es decir, dar certezas, dar una respuesta a las interrogantes que va generando el hombre, no solamente el hombre actual, sino las que ha ido generando el hombre a lo largo de la historia, y son preguntas tan básicas que le ayudan al hombre a encontrar el sentido de la vida. Obviamente, la religión va a buscar encontrar un sentido de la vida fundamentándolo en una cuestión de trascendencia, y la ciencia va a fundamentarlo o si va a tratar de cuestionarlo si es que existe, pero a partir de un método específico propio, que puede ser la cuestión experimental. Pero yo creo que, como lo decía el doctor Abud, ambas parten de generar dudas, de cuestionar varios supuestos que damos por hechos o varias preguntas que surgen en el hombre por la misma naturaleza que le constituye, pero ambas buscan dar certezas, ¿no? Yo pienso que sí nos pueden dar certezas, ¿sí? Las dos, precisamente porque esa es su finalidad y precisamente si no tendríamos alguna certeza específica, mínimo contestar qué es el hombre o cuál es su sentido, sería difícil encontrar un sentido de la propia vida y por lo tanto un actuar propio del hombre. Juan José, ya que Víctor toca el tema del sentido de la vida y que responde a estas preguntas, digamos, el sentido de la vida desde la razón y el sentido de la vida desde la fe. Y el sentido de la vida desde la fe probablemente se ancla en la trascendencia. Y tú has escrito sobre este tema en particular. Hay un texto en donde tú tienes y citas al psicoanalista francés Jacques Lacan, y él dice: Dios no existe, sino Dios es inconsciente, porque según nuestra opinión, dice él, podemos considerarnos ateos al no creer que exista alguna entidad trascendente que gobierne el universo, mientras que en los actos sustituimos esa trascendencia. Es decir, hoy en día decimos, no, yo no creo en Dios porque ya está demostrado que Dios no existe, y sin embargo esas mismas personas dicen, creen en el éxito, creen sobre todo en el poder, y creen en la trascendencia que otorga el poder, el dinero, el éxito, estas otras cosas que en realidad son mucho menos trascendentes. Depende de qué entendamos por trascendencia o inmanencia, porque en estos momentos en que
de manera inconsciente, queriéndolo o no, y no dependiendo de nuestra decisión libre, entregamos nuestra vida al propio capital. Dicen toda una serie de filósofos, Walter Benjamin, Giorgio Agamben, que ahorita están muy de moda, que el capitalismo se ha convertido en una religión. Y precisamente estamos entregando nuestra vida con los bancos como templos, toda una serie de actividades que no nos podemos sustraer, que alimentan cuestiones tan trascendentes como la bolsa de valores, por ejemplo, que qué cuestión tiene que ver con nuestra vida. Y en cambio, el cristianismo, la peculiaridad del cristianismo es que Dios, lo que supuestamente es tan lejano, se vuelve hombre, se rebaja a la condición de hombre. Con eso nos está dando el ejemplo de cómo satisfacernos, cómo ser espirituales y satisfacernos realmente en lo que importa en la vida, dejar de estar buscando precisamente falsos ídolos, como hoy en día se hace. No se puede ser un descreído, y quizás quien más cree es aquel que cree que no cree, pero todo ello nos va a dejar al final cierta insatisfacción. Y en cambio, Cristo es tan inmanente que se vuelve un hombre como nosotros y es, miren, no es tan difícil escoger la vía del amor, yo ya lo hice, les toca a ustedes también hacerlo. Víctor, respecto a esto que está mencionando el doctor Abud, ¿por qué se tiene la percepción de que todo lo bueno proviene de la fe o de la religión, en este caso él habla del cristianismo, y todo lo malo, éticamente hablando, no está ligado a la fe, cuando en realidad no tendría que ser así o no es así necesariamente? Ok. Yo creo que parte del punto anterior, de la respuesta anterior, ¿no? De las certezas que nos van dando. Yo creo que precisamente la religión busca dar respuestas sobre qué es el hombre, y partiendo de qué es el hombre, se puede hablar de cómo sería el actuar ético correcto que debe tener el hombre, ¿no? Precisamente una acción que es moralmente buena, dentro de una filosofía un poco cristiana, si lo quisiéramos llamar así, es aquella que no daña a la misma naturaleza humana, sino es aquella que ayuda a que la naturaleza humana se pueda ir construyendo, se pueda ir desarrollando de una mejor manera. ¿Por qué se dice que todo lo que viene de la religión puede ser llamado como bueno? Precisamente porque la religión trata de partir de ciertos principios que ayuden a ver a la persona humana en su integridad, es decir, viéndola como una persona humana que tiene un valor en sí misma y que es digna, y que de ahí toda acción que podríamos decir que tiene un tinte un poco religioso, se le puede denominar a veces que es buena, precisamente porque tiene como fundamento o como antecedente un punto donde se ha analizado a la persona humana de una manera, puedo decirlo así, adecuadamente, ¿no? ¿Por qué a veces todo lo que es contrario a la fe o a la religión, ¿sí?, y no coincide con ella, se dice que es malo? Precisamente se dice que es malo porque en análisis ético se ve que eso no está ayudando precisamente al desarrollo, a la finalidad, a la misma como por decirlo así, al mismo perfeccionamiento que debe de tener la persona, ¿sí? Y entonces por eso las visiones religiosas, que también hay que hacer un verdadero discernimiento de qué es una verdadera visión religiosa y que sea adecuada, ¿sí?, es que llegan a denominar algo como malo, o yo lo llamaría como no adecuado para el desarrollo de la naturaleza humana. Vamos a ir a una pausa. Cuando volvamos nos gustaría plantearles la crisis del coronavirus que estamos viviendo en el mundo en este debate entre la fe y la razón y qué nos puede ayudar más en momentos como estos. Ya volvemos. Regresamos a Debate 22, hoy estamos platicando sobre la fe y la razón. Víctor Valero, nos explicabas un poco, digamos, estas dos diferencias, pero yo te diría moralmente, ¿no?, de estas dos perspectivas. Pero que a la razón no le interesen asuntos, pongámoslo así, no le interesen los asuntos religiosos, no significa que no le interesen los asuntos éticos. Y eso es un debate permanente con la gente que es creyente y que cree que sí es así, que están divididos. Sí, precisamente hay veces que se puede llegar a caer en un juicio que
algunas personas llegan a poder realizar, que se dicen ser creyentes, sobre el comportamiento que tienen algunas personas, ¿no? Que precisamente se llegan a desarrollar dentro del ámbito de las ciencias exactas, y se le llega a hacer un juicio que precisamente como se llegan a denominar como no creyentes o ateos, de ahí que el comportamiento que ellos tienen es un comportamiento éticamente malo o moralmente malo, ¿no? Este sería un juicio pues, que precisamente se le llama una falacia, ¿no? Ad hominem, que es precisamente atacar a la persona por simple condición que él tiene, ¿no? Yo creo que precisamente el análisis desde la razón o de las ciencias, como lo queramos llamar, si busca un análisis ético, precisamente porque la cuestión ética está empapada a lo largo de la vida humana, ¿no? Es decir, siempre nos enfrentamos con dilemas éticos, dilemas morales, en donde la persona tiene que elegir lo que sea más adecuado, ¿no? Eso se puede hacer simplemente desde una ciencia, a lo mejor no es una ciencia que tiene con principios de fe, ¿no? Pero simplemente, pongo un ejemplo, el derecho trata de hacer precisamente este juicio, ¿no? ¿Qué es lo más adecuado? ¿Qué es aquello que moralmente es bueno? ¿Sí? Que está ayudando a construir una sociedad más justa, una sociedad más prudente, y aquello que no sea y que dañe precisamente a la sociedad merece también ser castigado, ser reprendido de un modo específico. Pero yo creo que ambas, tanto la fe como la razón, buscan analizar lo que es la persona y también analizar, pero de un modo total, complementario, cómo debe de actuar esta. Doctora Abud, en este caso, ¿estarías de acuerdo que la razón o la ciencia también se preocupa por asuntos éticos y que en eso coincide de alguna forma con la religión o con la fe, verdad? ¿O no está? El meollo, lo esencial de la racionalidad es la ética, porque la racionalidad es el nombre que le damos a nuestra condición humana. Entendiendo racionalidad un poco como el logos en griego, que es la capacidad de pensamiento, la capacidad de palabra, el hecho de que socialmente trabajamos precisamente por medio del lenguaje, por la persuasión, por la racionalidad. Entonces, al final del día, nuestro ser, nuestras capacidades que tienen por peculiaridad la razón, se expresan precisamente en qué debemos hacer, cómo podemos solucionar los retos que se nos van presentando, desde los más inmediatos en el sentido pragmático de cómo conservar nuestra vida ante ciertas situaciones que podrían ser de peligro, hasta los temas de ocio, ¿no? ¿Por qué existo? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es el bien? ¿Qué es la justicia? ¿Existe o no un creador de todo? Y a todas estas cuestiones las encaramos por medio de la razón. No tenemos ningún otro instrumento, ninguna otra capacidad. Eso es cierto. Y ya que menciona el asunto o el ejemplo de cuando se pone en riesgo la vida, en un caso como el que estamos viviendo ahora, en donde hay una pandemia, con una enfermedad que atenta o vulnera a cualquier persona. Y hay dos maneras de enfrentar esto, creyendo en la ciencia o sosteniéndose en la fe. ¿Cuál es más funcional y más útil para el ser humano en estos momentos? Hay otras opciones. Está, por ejemplo, tratar de no creer en nada y darse a la desesperación. No muy recomendable, pero existe como posibilidad. Y la cuestión tanto científica como religiosa, afortunadamente, no es contradictoria. Es decir, puede ser un misterio para el ateo por qué tenemos estas capacidades, como de hecho lo es. Ningún creyente ni no creyente puede explicar por qué el mundo es cognoscible y por qué responde a nuestras ecuaciones y por qué le damos cuando le damos para calcular, para hacer puentes, celulares, viajes al espacio, etc. No lo sabemos, pero el creyente puede decir es Dios quien nos dio la capacidad, el no creyente que no, pero no están en contradicciones porque son retos que podemos trabajar juntos. Si alguien cree que si se muere se va al cielo, que no pasa nada, es irrelevante. Lo que sería racional es creer que solo Dios y solo ponernos a rezar y dejar de investigar. Eso sí, pero eso, hasta donde yo sé, nadie lo defiende con sensatez, ¿no? De esa manera, claro. Hay hasta como un cuento de alguien que dice que tenía mucha fe y que se estaba
ya ahogando, ya le iba a llegar el agua y que llegaban 3 lanchas y que le dicen, oye, pues ya súbete para salvarte. No, estoy esperando a Dios porque tengo mucha fe. Se muere y cuando ve a Dios le dice, oye, no me salvaste tanto que creo en ti. Dice, claro que te salvé, te mandé 3 lanchas. La creencia en Dios muchas veces no es tan milagrosa, es simplemente saber que vamos a salir adelante. Esa fuerza que nos hace convertir, como dicen los españoles, de tripas corazón. Ahí está para mí Dios, pero si las demás personas la quieren llamar de otro modo, adelante, no tendríamos por qué pelearnos por eso. Claro, Víctor, yo lo preguntaba, y me encanta la respuesta que nos acaba de dar el doctor Abud, pero lo preguntaba también por 2 contextos mexicanos, uno general y otro que no lo es. Uno, acaba de salir una encuesta del INEGI en donde dice que la mayoría de los mexicanos, un porcentaje muy alto, por encima del 70%, no cree en la ciencia o cree más en la religión, en la fe que en la ciencia. Y otro que no es general, es una entrevista que vi con una señora en televisión en donde la señora decía, pues vino la influenza y no nos pasó nada, siempre son mentiras, nosotros acá somos muy católicos y muy creyentes y no va a pasar nada con el coronavirus. Son 2 ejemplos de algo que estamos viviendo y que supongo que tal vez ustedes como filósofos o lo han platicado en la academia o han pensado en ello. Sí, yo creo que precisamente la compatibilidad dentro de estos 2 temas de la fe y la razón ante un tema de salud, o en este caso como es el COVID-19, precisamente la religión cuando es llevada de manera adecuada, precisamente no tiene un problema o no tiene ninguna dificultad de dialogar con la razón. Yo creo que un claro ejemplo de esto lo vemos por ejemplo, en el catolicismo, ¿sí? En México, cuando salen los comunicados en donde precisamente a los feligreses se les invita a dejar de asistir a misa, ¿no? Si nos quedáramos en una cuestión fideísta únicamente, se podría decir, pues vayan ustedes a misa, nosotros creemos en Dios y como creemos en Dios, nuestra salud no está en peligro, ¿no? Y precisamente porque creemos en Él, pues podemos hacer lo que queramos, ¿no? Por decirlo así, al fin de cuentas se nos respalda. Pero no, precisamente las conferencias episcopales invitan precisamente a las personas a quedarse en casa, ¿sí? Desde casa continuar precisamente con sus expresiones de fe, ¿sí? Pero precisamente es porque se nota una prudencia en donde se ve que el hombre no es únicamente una composición corporal o una cuestión orgánica, ¿no? No, el hombre también tiene una cuestión espiritual, pero que tiene una compatibilidad, ¿sí? Con la cuestión espiritual y lo material, y que ambas partes hay que cuidarlas, ¿no? En este caso, la materialidad, que es nuestro cuerpo, está corriendo peligro, hay que salvaguardarla, pero tampoco hay que quitarnos la parte espiritual, que es la parte donde el sujeto expresa a cada uno en su libertad y en sus creencias, pero puede expresar desde casa su culto, el rezo, la transmisión, no sé, de la Eucaristía, lo que cada uno crea, pero precisamente sin descuidar ambas partes. Yo creo que no se pelean, pero sí hay que tener una visión prudente, compatible, como decía Aristóteles, el punto medio entre ambas partes, ¿no? Vamos a una pausa y cuando volvamos nos gustaría que empezáramos a hacer algunas conclusiones sobre este debate que ha estado durante mucho tiempo, muchos años, entre la fe y la razón. Ya volvemos. Regresamos, estamos platicando sobre la fe y la razón y Víctor Valero, bueno, los dos, el doctor Abud también. El filósofo Zizek hace un planteamiento sobre este tema justamente y dice que la ciencia en nuestro tiempo ha llegado a reemplazar el lugar ideológico que antes tenía la religión. Es decir, que hoy la ciencia responde a 2 cosas, a la esperanza y a la censura, y que esto antes lo respondía o lo resolvía la religión. ¿Ustedes estarían de acuerdo? Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que hoy en día la confiabilidad, las certezas, las dudas, vienen de parte de un discurso que no necesariamente, más bien no es científico, pero se presenta como tal. Estoy pensando en los infomerciales que dicen científicamente comprobado. Ese tipo de cuestiones incluso dictan hasta dónde tenemos que hablar o no. Cómo se
puede acotar nuestro decir e incluso nuestras prácticas. Hay que ver ahora precisamente en la epidemia cómo todos estamos actuando de un modo supuestamente científico, y entonces ahora en vez de arrodillarse son cambiar las prácticas de saludo, de cordialidad incluso, que se está cambiando la materialidad hoy cambia, pero ya no es religiosa, tiene que ver con un complejo del capital científico, con el capitalismo y con lo científico. Digamos que la ciencia se ha arrogado de un modo extracientífico la capacidad de administrar el decir en el mundo capitalista. Doctora Abud, no sé si los filósofos acostumbren a hacer muchas veces escenarios a futuro, pero como estamos con el tema del COVID-19 también, ¿no significaría también que este capitalismo voraz se va a ir reemplazando poco a poco de esta pandemia y podría irse encontrando otra vez, tal vez no en la religión, pero sí en una espiritualidad, un sentido de la vida más importante que el dinero? Difícil en este momento hacerle al profeta, está la moneda en el aire. Todo puede pasar y son ahorita todavía prematuras las declaraciones. Algunos filósofos ya están dando por muerto al capitalismo gracias al COVID-19 y parece que las medidas estatistas antes científicamente rechazadas están volviendo gracias al virus. Y hay noticias de que en Alemania se preparan a nacionalizar empresas, etcétera. No sabemos, eso sí lo espero, que haya un renacimiento espiritual porque vamos a estar mucho en nuestras casas, entonces más vale que lo ocupemos en algo edificante. Entonces, no necesariamente religioso, pero sí de valores. Convendría en esta cuaresma de pandemia ponernos en revisión aquello que somos y que pensamos. Sí, tendría que ser así, Víctor, porque retomando los dos cuestionamientos y las dos respuestas que ha dado Juan José Abud, ¿por qué entonces se explica o cómo se explica que tantas personas hayan abandonado sus creencias religiosas y hayan decidido que ya no es más necesario para el sentido de su vida más que lo que se puede explicar y comprobar? Cada vez hay menos gente creyente en una religión en particular. Sí, yo creo que la práctica religiosa, ¿sí?, debe de tener como fundamento un verdadero encuentro con lo que la religión tiene, ¿no? Cuando no existe el poder cambiarse o el poder abandonar ciertas prácticas, parece ser de un modo muy fácil, pues muy factible, ¿no? Yo creo que el garante científico actualmente que se nos es dado parece ser como una cuestión en donde el sujeto se siente tranquilo, ¿no? Le da paz cuando algo se dice que es científicamente probado o que la ciencia nos marca ciertas pautas. Parece ser que es donde el sujeto actualmente descansa, ¿sí?, porque ahí se encuentra la verdad que él dice llamar, ¿no? Yo creo que actualmente podemos llegar a encontrar un abandono de ciertas prácticas religiosas. Hay varias, obviamente habría que analizar de manera específica cada uno, ¿sí?, a qué se debe. Algunos podríamos encontrar que son malos testimonios que llegan a tener algunas personas que llegan a practicar esa religión, ¿sí? Y como no hay verdaderamente un verdadero convencimiento, una verdadera adhesión a esa cuestión religiosa, pues esas cuestiones llegan a afectar, ¿no? Porque el sujeto siente que, pues, que no está en un lugar donde se está llevando a cabo o se va actuando éticamente correcto, no se va actuando conforme a la verdad, y entonces dice, pues si no lo hacen, pues mejor yo abandono, dejo, ¿sí? También porque muchas veces yo creo que en la mayoría de los hogares de la familia mexicana, la religión es algo que se da por supuesto, ¿no? O sea, por hecho. Yo creo que toda persona nace con una religión que es dada por la mera familia, ¿no?, que es el núcleo donde nos encontramos, ¿no? Pero cuando este mismo núcleo no lleva a cabo una profundización en esas verdades de fe que cree, precisamente cuando el muchacho, el joven, adolescente, cuando llega a los cuestionamientos que lo llegan a precisamente como a poner en duda todos esos aspectos que él cree y no tiene una respuesta, entonces llega el abandono, ¿no?
Doctor Juan José Abud, nos quedan escasos 2 minutos y nos gustaría concluir con usted con una respuesta que da una científica a estos planteamientos de fe y razón. Nazaret Castellanos, ella es física teórica, máster en matemáticas, en neurociencia, y le preguntan, le dice el entrevistador, ¿es más fácil creer en Dios que en el cerebro omnipotente? Y ella dice, ambos están sobrevalorados y son lo mismo. Si sustituyes a Dios por la naturaleza, no te perderás nada. Y es más fácil creer en el cerebro porque no ha acabado de evolucionar. ¿Cómo retomamos esto que ella responde para concluir nuestro programa? Por definición, Dios no puede ser sobrevalorado, porque precisamente al ser lo absoluto, lo eterno, lo infinito, independientemente de que exista o no, si existe tiene esas características, por lo tanto nuestra mente no da para valorarlo completamente, mucho menos para valorarlo más allá. No creo que creer en este Dios que nos pide amar al prójimo como a sí mismo sea nada fácil, y que si alguien está insensato para creer, ya sea en su cerebro o en el de otros, de ese modo, hay que decirle que está equivocado, que nuestros cerebros son, o mentes, o como los llamemos, son bastante limitadas. Debemos seguir apoyándonos en las dos perspectivas para continuar encontrando un sentido a la vida. Claro, no son para nada contradictorios, no tenemos por qué sacrificar nada de aquello que nos es dado para vivir, y son dos capacidades que nos hacen ser humanos propiamente. ¿Estarías de acuerdo, Víctor? Yo para creo terminar. que sí, que es el ejercicio de ambas facultades que tiene el sujeto, y que si abandona una de ellas, el sujeto deja de actuar totalmente, íntegramente como lo que es, y abandonaría una oportunidad de conocer la realidad de un modo mucho más profundo y conocerse a sí mismo. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos esta noche. Gracias. Gracias a ti, Yuli, gracias al estudio. Muy buenas noches. Buenas noches.